Muy buenos días, compañeros y amigos. Hoy es 17 de junio de 2020 y esta es una emisión más de la Mesa Grillera, ¿sí? La situación, pues, que tenemos hoy, como ha sido en los últimos días, es muy interesante, pero como siempre vamos a, aunque coman ya las ansias, pues, de entrar en tema. Yo les quiero pedir a mis amigos que hoy nos acompañen, se presenten, empezando contigo, Ernesto. Sí. Buen día, Ernesto Cerda, del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos, ACEP. Antonio Lomas. Antonio Lomas Moreno, periodista de Nuevo León y del Mundo en Cuarentenado. Muy bien. Mónica. Buenos días, Mónica Borrego, directora de Comunicación Política en Saba Consultores. Paula. Paula Borrego, maestra en Estadística, segundo de a bordo en Saba Consultores. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, como siempre, mostrando la información sobre cómo va la situación en el país, centrándonos en la figura del presidente de la República de manera fundamental. Somos una empresa que está vigente desde 1987 y el interés fundamental nuestro pues es dar oportunidad a los mexicanos de que tengamos información confiable sobre cómo va la evolución de la imagen presidencial y otros temas que son relevantes. Entonces, una cuestión básica para nosotros siempre ha sido saber en qué están pensando los mexicanos. Por eso hacemos una pregunta que establece, como está aquí en el encabezado, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Si pudieran poner audios, se mejoraría mucho la transmisión, compañeros. Si pudieran inhibirse, ¿sí? En el sonido. Si pudieran inhibirse el sonido, perdón, lo dije al revés, ¿sí? Entonces, lo que tenemos aquí es, en primer lugar, la pandemia que sigue dominando, pues, la preocupación de los mexicanos, es 50.2%. Luego habla de más infectados de COVID-19, que es el mismo tema, 3%, la violencia, las protestas por racismo. ¿Pueden poner mute, por favor? Porque se oyen ruidos, ¿sí? La prohibición del aborto, los nexos de García Luna con los narcos, la muerte de Giovanni López en Guadalajara, sigue el tema vigente. Noten ustedes cómo nosotros preguntamos por las noticias que se han difundido recientemente, pero las respuestas son espontáneas, entonces no esperamos una respuesta en estricto sentido relacionada con la pregunta. Por muchas razones. Una de ellas es que nos permite también ver qué tan fuertemente un tema ha calado en la mente de los mexicanos. Que una situación de estas, como la muerte de Giovanni López, siga presente ahí, quiere decir que ha sido un tema muy fuerte. Es una información que se genera de manera natural ahí. Que paguen los que no pagan impuestos. Bueno, la BOA ya está en la mente de un buen número de mexicanos. El hecho de aparecer aquí es ya relevante. Los secuestros, el banderazo del Tren Maya, hay mucha pobreza. Este es un dato interesante porque los datos nos hablan de que se ha incrementado de manera muy importante el número de pobres. Los asesinatos, muertes, matanzas, las inundaciones, las enfermedades. Quieren quitar a un gobernador, no sé quién será. Le quitaron mucha atención al Seguro Popular y las conferencias sobre el coronavirus. Eso es lo que los mexicanos tenemos en mente. Vemos la siguiente. Miren, esa es la aprobación al presidente López Obrador. Cada vez que tenemos una mesa grillera, especulamos, nos imaginamos qué va a suceder en la siguiente medición. Los que dijeron que iba a seguir el deterioro acertaron, aunque no sigue así de manera muy acusada. Lleva una tendencia claramente a la baja en la aprobación, pero no es tan fuerte, tan inclinada como la anterior tendencia a la baja que tuvimos, ¿sí? Pero pues está constante, ¿sí? Eso es lo que debería de preocupar pues a la gente de la 4T.
Este valor último que registramos fue, ¿me lo lees, Paula, por favor? El último punto. 56.4. 56.4, sí, es un valor, pues, que va bajando de a poco, pero sigue bajando. Vemos la siguiente. Aquí tenemos el caso de la desaprobación, que ya se estabiliza en un nuevo nivel arriba del promedio. Y durante esos días en que la desaprobación se dio arriba del promedio, el hipocentro que tenemos de serie, que es esta parte que está en color rojo, nos habla de los grupos críticos. Estos son los grupos que le deberían de preocupar a la 4T y al gobierno de López Obrador. La gente que tiene edad entre 39 y 50 años, que es lo que algunos llaman la generación X, quienes tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, los que tienen internet, quienes desaprueban al presidente y quienes tienen ingresos de 8,500 a 20,000 pesos. Entonces son las clases medias las que están teniendo una condición de mayor descontento, donde el presidente sigue estando fuerte, donde no se da la desaprobación en niveles como estos que estamos registrando. En Oaxaca, entre la gente que tiene de 68 años para arriba, lo que llaman la generación silenciosa, los de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudios, las amas de casa, quienes no tienen internet y quienes se sienten más identificados con Morena. Si ustedes ven estos dos ejércitos, pues sí, unos son más, evidentemente, que los otros, pero estamos teniendo gente que tiene una mayor capacidad de influencia en el hipocentro que en el antihipocentro. Entonces, sí es una situación que debería de preocuparle a la 4T. Vemos la siguiente. Tenemos una estimación del nivel del presidente de 57.4, que no es confiable porque viene o se genera en datos que llevan una tendencia a la baja. Pero como hemos dicho antes, es una tendencia a la baja no muy acusada, no muy fuerte. Entonces es ligeramente menor el valor que esto que tenemos aquí. Vemos la siguiente. Este es el tracking, ¿sí? Que muestra cómo ya ecualizado el monitoreo, se ve cómo hay una tendencia a la baja leve, ¿sí? Digamos que donde arranca este descenso es acá por abril 15, donde tiene más o menos un 65% de aprobación y luego va bajando a este nivel de 57.4. Estamos hablando entonces de 65 a 57, pues algo así como 8 puntos es lo que ha ido perdiendo de abril, mayo, junio. O sea, en 2 meses ha perdido ese puntaje. ¿Sí? Y la desaprobación en contrapartida, pues ha subido también de abril 15 más o menos acá aproximadamente un 10%. Vemos la siguiente. La calificación promedio también tiene una serie por debajo del promedio, ¿sí? Aquí tenemos una situación donde se recalculan los límites. Ya no es 7.3% nuestra estimación, sino que ahora debemos de hacer un cálculo promedio de estos últimos 5 puntos y nos va a dar por ahí del 6.7, 6.8 más o menos, ¿no? Más abajo de 6.7, entre 6.6 y 6.7. Entonces, estamos hablando pues también de una situación que acusa o que muestra un cierto deterioro. Vemos la siguiente. El porcentaje de calificaciones bajas también es una serie por arriba del promedio, o sea, se estabiliza en un nivel más alto. Vamos a recalcular límites también, ¿sí? No es mucho, pero está un poquito más arriba. Vemos la siguiente. Y en el caso de las calificaciones altas, aquí se ve cómo se revierte prácticamente, no se alcanza el nivel previo, pero prácticamente llega a como estaba antes el nivel de gentes que le dan calificaciones altas. ¿Estos quiénes son? Pues son los más fieles seguidores de López Obrador, los que lo califican alto. Lo que hizo López Obrador durante estos días, una de las cosas que yo creo que pudo haber generado alguna reacción
en el ánimo sentimental de sus seguidores, pues es que él se tiró al suelo, dice que es el presidente al que más lo han criticado, que solamente a Benito Juárez y Madero lo han criticado tanto los medios, y pudo haber movido los sentimientos de sus seguidores, y los que lo habían abandonado, pues casi todos parece ser que están regresando a darle calificaciones altas. Vemos la siguiente. Y bueno, él tiene un 6.8 de calificación promedio, es la actualización de tener 7.3, estamos hablando de 0.5 hacia abajo, o sea, medio punto, ¿sí? Medio punto en una escala de 0 a 10 es importante. Vemos la siguiente. Ahí se ve pues también esa tendencia a la baja, despacita, pero ahí la lleva. La siguiente. Y también, bueno, los trackings de calificaciones altas y bajas en su evolución, ¿sí? Vamos hacia arriba. Y, bueno, ¿tiene algún familiar con fiebre y tos seca? Pues otra vez repunta un poco esto y ya llama preocupación. Puede ser que estemos en el punto donde se nos desborde la pandemia, ¿sí? Justamente en el momento en que estamos ya abriendo la economía. Una decisión muy difícil. Yo no critico por esto a la presidencia, porque mantener cerrada la economía pues nos genera gastos. Son situaciones donde la gente tiene que decidir entre dos cosas terribles. Y bueno, pues se tiene que optar, ¿sí? Es lo difícil de estar en un gobierno. La siguiente. ¿Algún familiar con fiebre y tos seca? Bueno, pues eso ahí va, ¿sí? Vemos la siguiente. La siguiente. La gente pues ya está entendiendo que no es tan difícil, está bajando el nivel de gente que dice que es muy difícil quedarse en casa, está pesando más la economía. Vemos la siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente, pues si la gente ya quiere salirse de su casa, la siguiente. Bien, miren, la gente está preocupada, sí, por cómo le va a afectar la pandemia en su salud. Eso es claro, están viendo cada vez más muertes. La siguiente. En su economía, bueno, pues había bajado y ahora se está revirtiendo. La siguiente. Y bueno, en las relaciones afectivas. La siguiente. Muy bien. Ok, pues este es nuestro reporte, ¿sí? El reporte completo se maneja en el esquema de suscripciones. Si alguno de ustedes que esté viendo esto le interesa tener información completa sobre todos los partidos políticos, créanme que les conviene información muy valiosa para la operación política. @Saba Consultores, ahí pueden comentar que están interesados y platicamos, ¿sí? Esto es lo que tenemos, compañeros, en el tema, pues, de cómo va la situación del presidente. Y creo que vale la pena que comentemos sobre una serie de temas que son interesantes. Para mí, cosas relevantes son el asesinato del juez federal que se dio el día de ayer. Lo asesinaron a él y a su esposa delante de sus niños, una cosa terrible. Y lo más grave de esto es que está asociado eso a la falta de seguridad que le están proporcionando a los jueces por la austeridad, ¿sí? Lo que algunos llaman el austericidio. Esa obsesión, sí, del presidente de agarrar dinero de donde haya, en el afán, pues, que él considera de ayudar a los pobres, y que para una gran cantidad de mexicanos es simplemente estar preocupado por la próxima elección, en el tema electoral, ¿sí? De estar dando dinero para que la gente esté pues agradecida y que voten por él o por su partido. Eso es algo terrible, porque los costos ahí se ven, ahí se reflejan. También se refleja en la falta de atención a las personas con cáncer,
sigue la tragedia, pues, de las gentes que pasaron del esquema previo que tenían para atención a los pobres con este nuevo sistema que tenemos que pues no ha operado muy bien. Hay cosas chocantes como el negocio que tienen con los médicos cubanos, y ya los médicos han protestado por eso. Y entonces, bueno, tenemos situaciones que se están generando que yo creo que son graves porque por una parte hablan de austeridad, pero por otra parte derrochan dinero, ¿sí? Y derrochan dinero en cosas que no se ven tan claras. Se acusa a los médicos cubanos de que no están preparados, de que no conocen los instrumentos. Los médicos en Cuba, por las limitaciones económicas que tienen, generaron esquemas alternativos médicos muy buenos en situaciones de escasez, pero precisamente por no tener acceso a muchas cosas, mucho instrumental y equipo médico no lo conocen. Y entonces llegan aquí y les dicen, ¿qué me vas a ayudar? A ver, pues haz esto. No, pues yo eso no sé. Y haz esto otro, pues eso yo tampoco lo sé. Sí, entonces, bueno, eso está generando una serie de problemas. Otras cosas que no son relevantes, que no son serias quizá, pero que tienen un impacto muy fuerte en la opinión pública, es lo que ocurrió con la CONAPRED, la invitación que le hacen a Chumel Torres. Chumel Torres es un comediante o es un comunicador joven, muy ingenioso. Él es ingeniero mecánico de Chihuahua, es norteño, pues. Y pues la verdad es que ha sido una sorpresa en muchos ámbitos y ha logrado tener una cierta relevancia y tiene una actitud crítica que me parece a mí sensata con respecto al gobierno, pero le ha generado mucha malquerencia. Y bueno, lo invitan a que participe en un evento sobre la discriminación y luego la primera dama participa y lo desinvitan. No lo desinvitan a él, sino que cancelan el evento. Esto ha generado una serie de reacciones en las redes que para mi gusto están escalando la violencia verbal, ¿sí? El nivel de insultos que se están generando es realmente preocupante y no se ve cómo se vaya a arreglar esto, porque cuando critican a los que insultan, cuando critican pues a la gente que está insultando, ellos dicen, pero si el presidente no ha hecho otra cosa más que insultar, y tienen razón. Entonces, sí es una situación que no se ve cómo se vaya a resolver. Y entonces lo preocupante es que esto puede ser que trascienda a agresiones de carácter físico. De repente vamos a tener muchas cosas que lamentar si esto no se arregla. Y bueno, como fondo de todo esto, la pandemia desatada, ¿sí? Los muertos que siguen creciendo, los picos que dejan de ser picos porque surge otro más grande, y la economía en una situación pues realmente desesperante. Entonces, bueno, el cóctel que tenemos aquí y el presidente ya arrancó el proceso electoral y ya está hablando otra vez, adivinen, de fraude, ¿sí? Entonces, es una situación muy interesante, muy complicada también, muy desafortunada, ¿sí? Y bueno, en eso andamos, compañeros. Seguramente hay otros temas que ustedes habrán de poner sobre la mesa, pero por lo pronto yo quisiera escuchar a Antonio Lomas para no romper las tradiciones. Adelante, Antonio. ¿Ahí me escuchan? Claro que sí. Hay dos cosas que quiero hacer. Una de ellas, felicitar a Andrés Manuel López Obrador. Tal vez esté volviendo el mejor presidente de la historia de México, porque no solamente descubrió la fórmula para que no nos infecte el COVID, también acaba de descubrir la fórmula para acabar en México con los secuestros. Él fue muy claro al decir, solamente secuestran al que tiene dinero. Por lo tanto, ya sabemos cómo acabar con los secuestros teniendo una sociedad mejor. ¿No quieren secuestros en México? No tengamos ricos. Si usted no quiere, Salvador Borrego, ser secuestrable, simplemente regale a los pobres todo lo que tenga. Rente una pequeña casa de Infonavit, un par de zapatos, un pantalón, una camisa,
coma frijoles. No, frijoles ya no, porque ya están en 50 pesos el kilo. Pero tortillas, arroz y mucho chile, que es lo que nos están dejando a nosotros, o puro chile es lo que nos van a dejar. Y ya no va a ser secuestrable, señor Salvador Borrego. Así es, ya no se preocupe a futuro. Si puede usted o su familia ser secuestrable, mejor, para no sufrir de secuestro, vamos a ser pobres y felices, felices, muy felices. Por otra parte, les comento que en Nuevo León, yo no entiendo cómo se pretende tener un proceso democrático en el 2021 si se está viviendo un verdadero desmadre al interior de los partidos. Ya le dijeron a los alcaldes priistas, a los diputados, a los líderes de sectores, disciplinaditos se ven más bonitos. Todos dijeron que el casi presidente del PRI en Nuevo León, que aún no deja, pero ya no es de ser alcalde de Juárez, Nuevo León, el buen Heriberto. Resulta que allí la historia no termina y podemos volver al pasado. Debemos de recordar los grandes rencores que el medinismo generó hace alrededor de 5 años. Todos se disciplinaron y dijeron, vamos con Ivonne Álvarez. Más a medio camino se le golpearon y se ejerció el voto de la venganza, donde se incluyó a alcaldes del Partido Revolucionario Institucional promoviendo el voto por el Bronco, un voto secreto, a líderes de sectores que estaban con el Bronco, y se fueron todos contra el proyecto de Medina, que era Ivonne Álvarez. Ahora se puede generar la misma situación, un voto de venganza en contra del medinismo, y pueden dejar a medio camino al habitante del Palacio de el gobernador de Nuevo León. No hace una fuerte batalla de resanamiento del priismo, el señor alcalde de Monterrey y es candidato a la derrota. El problema es que en Morena están igual, todos contra todos en una etapa de canibalismo terrible. Ya algunos están volteando hacia el Palacio Federal pidiéndole el auxilio al presidente de la República. El presidente, la gran bronca es que trae muchas broncas como para andarse metiendo en resolver los asuntos que solamente le corresponde a los morenos resolver. Aquí en Nuevo León hay un verdadero desmadre, todos devorándose a todos, y así se atreven a decir que van a ganar la gobernatura por el simple hecho de ser aliados o entenados de Andrés Manuel López Obrador. Y esto me preocupa mucho. Tenemos un partido Acción Nacional que yo no entiendo qué está pasando con ese partido. Un PRD desaparecido. Unos posibles candidatos independientes masacrados por la actitud del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que es el principal referente de los independientes. Es traumante lo que se está viviendo en Nuevo León. Mejor ahí la dejo antes de que me encabrone. Adelante. Muy bien, sí, tenemos que cambiar muchas cosas. Yo ya estoy construyendo aquí en el patio un gallinero y un chiquero también, pues, para tener comida natural, ¿sí? Que se vaya generando aquí en mi granja hogareña, ¿sí? Ahí vamos ya modificando, pues, para entrar a la nueva normalidad, ¿sí? ¿Quién sigue? Ernesto. Ahí estoy. Ya estoy. Adelante. Bueno, primero pasaré revista a la información que diste a conocer. Yo creo en términos generales, Salvador y amigos, que hemos estado viendo algo normal en el transcurso del uso y abuso del poder. Esta erosión es normal en el ejercicio de los presidentes. Algunos con mayor rapidez, otros con menor rapidez, depende de la capacidad tanto personal como de su equipo,
pero estamos viendo en el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador lo que nosotros te planteamos, que no iba a haber una diferencia grande de una semana a otra, no obstante que hubo elementos importantes que podían sesgar. Pero yo creo que este manejo de reacción sesgada hacia abajo o hacia arriba se da cuando se decantan los hechos. Y a mí me parece que todavía la gente está asimilando una serie de hechos y está a la expectativa. Estamos terminando, y por ahí te voy a pedir un dato, un análisis de cómo cayó cuando el problema de las mujeres, en la fecha en que se dio la muerte de la niña y cómo en su momento llegó a un clímax cuando bajó en la peor bajada de su aceptación en lo que va de su gestión. Entonces, partiendo del hecho de que vamos a establecer que una erosión no se ve inmediata, por ejemplo, la muerte del juez penal que estaba metido en una serie de hechos, entre ellos con el Mencho, te genera por parte de la reacción de todo lo que es el cuerpo judicial lenta. Si tuviste la secretaria de Gobernación, ni siquiera el día que lo mataron no dijo nada, absolutamente nada. Fue hasta mucho después cuando hizo un pequeño pésame de 3, 4 líneas y hasta hoy inicia ya, o ayer en la tarde, noche, ya empezó a ser más directa en el manejo del pésame. Lo mismo con el presidente de la República, que hoy lo plantea. Bajo esa perspectiva, creo que están actuando a matacaballo, o sea, se les está yendo muchas oportunidades de actuar de manera rápida y expedita. Entonces, esto lo vamos a ver no esta semana que viene ni otra. La verdad que nosotros pensamos que esto se va a decantar de 2 a 3 semanas cuando vamos a ver la serie de desfiguros que está cometiendo, como la serie de errores que está cometiendo, y algo muy importante, la entrada del TECMEC. El gobierno le está atorando mucho a la entrada del TECMEC. Hay 3 asuntos muy puntuales, 2 en Canadá y 1 en Estados Unidos, que van a detener, espero que no, el manejo de la operación del TECMEC. Te voy a dar 2. A partir del día de antier recibió la Secretaría de Agricultura un escrito de los que son agricultores del tomate y que traen chile de otras partes del mundo, señalando que México debía de ser borrado de la compra de tomate y chile porque usa trabajo infantil, y dieron a la Secretaría de Agricultura y a la de Aduanas una serie de documentos que van a hacer, hasta espero que no, imposible el envío, sobre todo de tomate, que es fundamental para México, a Estados Unidos. Eso te lleva primero a establecer un problema grave en la entrada. Te digo porque es muy sencillo, pero es de un impacto grande para los agricultores de este país, que no la han ido muy bien en lo que va de este sexenio. El segundo dato que te quería decir es el problema que vemos con la pérdida de atractivo por parte de las inversiones de forma directa en México. Volvemos a bajar después de haber tenido una semana de aumento, volvimos a caer en cantidades de más de 1.150 millones de dólares. Entonces, hay una cuestión muy volátil, muy emproblemada con respecto a la inversión en el país. Esto te va a generar, lo que te quiero decir con todo esto, es que te va a generar una serie de acciones y te va a dar otra que les va a tronar, si no es esta semana la que viene. Pocos saben lo que dice el artículo 4 constitucional y menos el 73. Pero te voy a dar un índice. El 4 constitucional estableció la obligatoriedad de los famosos apoyos sociales a toda la sociedad. Pero en el 73 establece
que los apoyos los deben dar los estados y los municipios, no la federación. Entonces, cuando hacemos el análisis, nos piden, oye, ¿qué tan fácil es ganar esto? Le digo, pues la tienen ganada. Constitucionalmente se les olvidó modificar la Constitución en 73 y ahora resulta que vas a tener que darle la lana a los municipios y a los estados porque se te peló ese dato. Entonces, todo caudal de cosas es lo que nosotros seguimos insistiendo. El presidente requiere de equipo bueno que le saque la bola del cuadro, que le pueda ponchar, que le pueda dominar a un bateador, porque esta rola que te digo, si los gobernadores se ponen a trabajar en eso o se le piden consulta a la gente nuestra, pues lo van a decir que tienen fácil ganarla a nivel de la Suprema Corte de Justicia. Claro, va a ser un pleito, obviamente, pero imagínate que le diga, está bien, toda la lana que tú vas a dar de los ninis, de todo, lo va a dar el Estado o el municipio, imagínate. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que todas esas medidas van haciendo lo que nosotros consideramos una serie de basamentos que se van asentando poco a poco en una pirámide que se va formando. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que nosotros estamos viendo es que no hacer de inmediato. No hacer de inmediato. Y te doy otro dato también muy preocupante. Ernesto, ¿me permites hacerte una observación? Sí. Acuérdate que Morena y el presidente tienen la mayoría. Van a argumentar que como los gobernadores y alcaldes son los corruptos, urge reformar ese artículo de la Constitución. Si no más que necesitas 2/3 partes. No más que necesitas 2/3 partes y no las tienes. Punto. Así de simple. Y no creo que se vayan al mercadito de para comprarlo. No, yo lo que te digo es lo real. O sea, podemos imaginar 1000 cosas. Podemos imaginar muchas cosas. Estoy de acuerdo contigo. Que pueden comprar, que pueden... Sí. Pero ahorita, las condiciones actuales ahorita es que no las tienen. Punto. O sea, no tienen la mayoría calificada en el Senado. Y ahí se va a atorar. Pero aparte quiero decirte que este es un problema judicial. Y o sea, tú no puedes, a ver, para que te quede un poco claro, tú no puedes llamar a tu favor una ley en forma retroactiva. Ya, no sé si me explico. Tú no puedes decir, es que hay una ley nueva y me vas a aplicar. No. O sea, no puedes aplicar en retroactividad lo que ya se aprobó en la otra ley. No sé si me explico. O sea, ya no lo puedes cambiar. Fue un error de principio. Tendrías que modificar no solamente la Constitución, los 2 artículos, sino las leyes secundarias. Y eso te va a meter en otra bronca. ¿Para cuándo te gusta que se lleve un proceso? Si no se han podido juntar en lo que va de la pandemia, ¿tú crees que puedan sacar en votación, que debe decir 2 votaciones en 2 periodos distintos? Es un problema de tiempo. O sea, no es así que mañana te decides. No, es un problema de tiempo. Tienes que durar. No puede ser el mismo periodo, tiene que ser en 2 periodos seguidos y sacar la mayoría. Hay elementos técnicos. Sí. Una pregunta, Ernesto. ¿Quiere decir entonces que están en este momento violando la ley? Sí, definitivo. Ese dinero tiene que pasar a los estados y municipios. O sea, claro, tiene que aventarse un pleito, o sea, no es de a gratis. Si tú los dejas, claro, pues eres permisivo en la violación de la ley. Y como esta ley hay infinidad de leyes. La otra quiere decirte que... Ernesto, pero están violando la ley en pro del pueblo bueno, del pueblo sabio. Y eso se perdona en nuestro sistema. Bueno, esa es una visión no jurídica. Yo estoy viendo un aspecto jurídico y un aspecto que pueden pelear. Si lo pelearon o no, pues es boleto de ellos. Yo lo que te digo es que algo es el análisis, son los hechos. Yo analizo los hechos. Yo no puedo analizar cosas que no existen. Yo analizo los hechos que están ahorita. Lo que pueda suceder mañana no está dentro de mi posibilidad definirlo porque no son hechos. Puede haber suposiciones, puede haber planeaciones, puede haber acciones posteriores, pero no están ahorita en el radar de los hechos que estoy analizando. Y los hechos que están analizando son la Constitución de ahorita y la que está aprobada y la que está en el diario oficial. Punto. Hasta ahí llego. Que puedan hacer muchas cosas. Es más, te la pongo tan fácil. Te voy a dar otro dato para que veas por qué creo que no está. No sé si vean ustedes o vieron el diario oficial de la Federación,
del día 11 de este mes, donde planteó el establecimiento del sistema de ciudadanos alertadores internos y externos contra la corrupción. ¿No saben que existe eso? No, ¿verdad? Se les dio la cara que no saben. Este sistema fue ya publicado y quien lo señala es Heréndida Sandoval y dice: toda persona física, en el artículo 3º romano, toda persona física que haga del conocimiento de la Coordinación General de Alerta de Corrupción a través de la plataforma podrá ser anónimo y proporcionará información sobre actos que se hayan cometido, se estén cometiendo o probablemente se cometan por servidores públicos respecto a asuntos o actos de corrupción. Y el artículo 8º dice: si el alertador quiere una compensación económica por su información, la Coordinación General le orientará y en su caso canalizará a las instancias competentes para que reciba el dinero. ¿Saben qué es eso? Pónganlo en una realidad que es el sistema de alerta. Sí. Yo no se las dejo ahí, ya está publicado el 11 de junio en el diario oficial. Y eso también le pasó de noche a la gran mayoría de los opositores del gobierno. Punto. O sea, ¿hasta Bueno, dónde? es habilitar a su base social, pues, en este tipo de labores, ¿sí? Orientado a los gobernadores, los de oposición, por supuesto, y a los alcaldes, que ya hace 2 días el presidente los señaló como corruptos, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a escuchar a José Daniel yo creo que vamos a dar unas 3 o 4 vueltas porque somos poquitos. Adelante, José Daniel. Wow, Pero habilita tu micrófono, José Daniel, para poder escucharte. Ahí está, perdón, es que no, ya, ahí está, ya lo activé. Pues bueno, miren, a mí lo que me llama la atención, abonando un poco a lo que están allá comentando, es que el pleito interno en Morena está escalando y está escalando a niveles donde ya va a comenzar a meterle la pata al presidente y a su discurso de honestidad, porque, pues bueno, la compañera Jay Krupolevsky, Citlali Ibáñez, pues está acusada de desviar casi 400 millones de pesos. Está siendo acusada por el presidente actual del PRD. Y a mí me llama la atención porque yo he hablado con algunos... PRD no, Morena. Te equivocaste, dijiste PRD. Te traicionó por la amarilla de la camisa. No, pues es que es el PRD, compañero. Morena es el PRD, las tribus. No, sí, pero digo, su camisa amarilla. Ahora entiendo por dónde se va a ir como candidato a gobernador José Daniel. Yo lo pensaba como candidato independiente, pero ya te traicionó el subconsciente. Bueno, es naranja, no es de amarilla. Lo que entonces me comentan mis compañeros amigos de Morena. Peor, naranja y amarillo, peor. Que dice, ¡qué bárbaro, en serio! Que Alfonso Ramírez Cuellar es un infiltrado de los chuchos del PRD. Y yo le digo, oye, güey, pero ¿qué sentido tendría ser infiltrado de un partido que está desaparecido cuando eres presidente de un partido que es primera fuerza? O sea, no tiene ningún sentido lo que dices. El tema es que ya comenzaron con esta paranoia socialista, stalinista al interior de Morena, que siempre la han tenido. Todos son infiltrados, todos son agentes encubiertos de la fuerza opositora y van a entrar en esta dinámica de autodestrucción que yo creo que es, miren, por ejemplo, hoy en la mañana estaba leyendo una nota que ya viene a abonar algo que yo había estado escuchando días anteriores, que por ejemplo aquí en Nuevo León la posible candidata a la gubernatura, Clara Luz Flores, iba a optar por una alianza del PAN, PRD y a lo mejor Movimiento Ciudadano en lugar de Morena, porque ya las figuras competitivas, no solamente del Estado, sino de gran parte del país, ya no ven a Morena como un vehículo electoral para poder ganar debido a esta gran desorganización. Y el tema es que
Morena nunca se va a poder consolidar como un partido porque no tiene escuela de cuadros, no construye figuras, no tiene una disciplina interna, cosa que el PRI, PAN pues, sí tiene, ¿no? A los jóvenes los van moldeando desde las juventudes, de panistas, priistas, y les van creando un perfil más o menos, pues por así decirlo, diplomático para manejarse en la política, y Morena no lo tienen. En Morena son los luchadores sociales del PRD con poder y en una vorágine de autodestrucción. Yo creo que va a acabar mal este tema para Morena. Yo sí creo que van a perder la mayoría en el Congreso si siguen así. Y la verdad es que las declaraciones de AMLO me han parecido, miren, la verdad es que yo no suelo hacer este tipo de comentarios, pero yo creo que el presidente está comenzando a tener ya un problema psiquiátrico en algunos aspectos, porque a mí me parece que ya ni siquiera quiere actuar como presidente, sino como un líder espiritual, como un abuelo regañón, pero es gravísimo lo que dice, o sea, sus percepciones están fuera de la realidad. Lo que dijo del secuestro, por ejemplo, que hay muchas cosas que yo encuentro contradictorias en su discurso, pero también, por ejemplo, el tema ese que solamente secuestran a los ricos, es una total mentira, no tiene sentido desde el punto de vista de ninguno, no tiene sentido. El hecho de decir que para que no haya secuestros a los ricos tiene que haber una sociedad igual, te da a entender que quiere que todos seamos pobres para que no nos secuestren. Y la otra es que él mismo está diciéndole a su pueblo bueno que son criminales. A los más pobres está diciendo que son criminales. Cuando hay delitos como el secuestro, que mucha gente de otros estratos socioeconómicos lo comete. Es decir, el presidente sigue metido en su narrativa de buenos contra malos, de ricos contra pobres, de los de arriba con los de abajo. Yo creo que el presidente puede ser muy aventurado lo que voy a decir, pero creo que ha dado señas de que no tiene un estado mental apto para gobernar un país como México, no lo tiene. Me parece algo a mí preocupante ese tema. Ya las demás, las leyes y lo que quieran impulsar, y no hay orden. Por ejemplo, un senador de Morena había propuesto reducir el IVA del 16% al 10%, y todos los morenistas aplaudieron. Ya el presidente dijo que no era viable, ahora también seguro lo van a aplaudir. Y él es el peor problema, que es una secta política, es una secta. ¿Y saben qué es lo más lamentable? Ver hombres arriba de 40, 50, 60, 70 años estar idolatrando a otro viejo ahí, hombre, chingado, hombre. Pues ni en los adolescentes, hombre. Yo no sé ustedes qué piensan, compañeros. Muy bien. Miren, déjenme antes de reflexionar un poco sobre si creo que AMLO está afectado de sus facultades mentales o no. Saludar a Elsa del Valle de Medina, primita, te mando un beso. Marco Gutiérrez nos sugiere que aparte del gallinero y el cochinero tengamos un lugar, un espacio para una vaca, para tener ahí la dotación de leche que se requiere cada día, así leche bronca, por supuesto. Enrique Ortegón está viendo el video, lo mandamos saludar con mucho gusto. Nos saluda a todos Jesús Guba. Hola Jesús, te mandamos un abrazo. David RM también está conectado y bueno, me da mucho gusto pues que nos sigan. Y bueno, pues mira, yo siento pues que hay una serie de problemas con el presidente porque pues le ha ido muy mal, sí, la forma en que él se imaginaba que iba a ser la presidencia está resultando radicalmente diferente. Y lamentablemente lo más grave es que cabecea para el lado del golpe. Él piensa pues que peleándose con unos y con otros va a resolver el problema y cada vez se va a ir dando la idea de que el problema en México es la polarización, que no estamos unidos y van a empezar a ver, bueno, a ver, ¿cuántos pleitos tenemos en México? Pues son 15 pleitos, ¿sí? Los empresarios se andan peleando. ¿Con quién? Con AMLO. ¿Sí? Los intelectuales se andan peleando. ¿Con quién? Con AMLO. Los médicos están enojados. ¿Con quién? Con AMLO. Y entonces el factor común es AMLO. Entonces el problema en México va a ser, dentro de poco creo yo, claramente identificado como AMLO.
Él todavía tiene oportunidad, pero yo desde hace meses que he dejado de recomendar o sugerir nada a AMLO porque sé que él no toma en cuenta absolutamente nada, ¿sí? Pero sí creo en los milagros y creo que de repente pudiera ocurrir alguna cosa que le haga pensar que quizá él es el que está equivocado y que quizá él es el que deba de corregir algunas cosas. Estoy en el ámbito de lo milagroso, 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 ¿sí? Lo más probable es que vayamos a entrar en un esquema de descomposición y lo que he advertido en el ámbito de la opinión pública es que la gente está viendo ya un poco como desafortunado a López Obrador. Lo veo en un indicador que no les compartí, pero se los platico. Cuando le preguntamos a la gente, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente? López Obrador estaba en un nivel altísimo y va para abajo, pero de manera importantísima, ¿sí? O sea, la gente lo último que quiere, ¿sí? Es que el próximo presidente sea López Obrador, ¿sí? Lo cual nos habla de que está muy inconforme con cómo está López Obrador, pero no repunta a nadie. O sea, por ejemplo, la figura que yo empecé a monitorizar ahora del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no está levantando absolutamente nada. O sea, Alfaro no lo está viendo la gente como una posible opción a la presidencia. Y en cambio, en esta semana o en esta medición última que hicimos apenas el día de ayer o antier, el que sí repunta de manera muy fuerte es Marcelo Ebrard. O sea, la gente, viendo el desastre de los partidos, que ya ustedes un poco comentaron, ¿sí? Lo que está viendo como una posibilidad buena futura para nuestro país es que dentro de Morena entre un nuevo grupo, sí, que le dé un sentido diferente, más racional a las cosas, ya dejar atrás las cosas pues que está haciendo López Obrador. El caudillismo. Exactamente, y están pensando en gente como Marcelo Ebrard, seguramente irán a surgir otros, pero eso es muy, muy interesante, ¿sí? Y yo creo pues que si la BOA, en lugar de plantarle frente a López Obrador de manera muy fuerte, ¿sí? Logra establecer alianzas con grupos al interior de Morena, compromisos fuertes para darle un orden a este país y rescatarlo, porque hay que rescatarlo, ya tenemos que decirlo así, seguramente tendría más éxito. Si se frontaliza, a lo mejor vamos a tener una condición como la que tenemos por más tiempo. Pero bueno, esas son especulaciones. Yo solamente les comento estos indicios que estaba viendo ahí. Sigues tú, Mónica, adelante. Sí, bueno, en primera, continuando con este tema que abriste, no creo que Andrés Manuel López Obrador vaya a revirar o a detener esta tendencia que tiene, porque hay que recordar que él se ha comparado, ha hecho referencias en las cuales él se acomoda en una posición muy similar a la de Jesucristo. Entonces, realmente le está buscando ser crucificado. Entonces, va rumbo a o sea, va por este camino, pues. O sea, él está buscando ser crucificado. Y creo que la opción de Marcelo Ebrard es muy buena para evitar este objetivo, porque si Marcelo Ebrard queda como próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador queda como cualquier otro expresidente, no queda como un pobre crucificado, ¿no? Lo cual me parece benéfico para la sociedad, para no tener una sociedad enfrentada, dividida. O sea, necesitamos un punto medio. Marcelo Ebrard, a final de cuentas, es, una buena opción para la gente que comulga con Andrés Manuel López Obrador, y es una buena opción para aquellos que lo ven como un insulto, ¿no? Por su discurso tan burdo, ¿no? Por sus expresiones. Marcelo Ebrard es una persona que habla de manera educada, que habla de manera más coordinada, que no tiene miedo a salir al extranjero, que no tiene miedo a hacer relaciones diplomáticas, que no
que no habla de fuchi, caca y este tipo de cosas, ¿no? Que resulta insultante para un gran porcentaje de gente que tiene otro concepto de lo que debe ser la política. En cuanto a lo de Chumel Torres, creo que el problema es que Chumel Torres no es abiertamente una persona racista o clasista, sin descartar que lo sea en este sentido de, por ejemplo, lo que hablamos de los micromachismos, de las cuestiones que están insertas en nuestra sociedad, o sea, y que es lamentable que tengamos una cultura así, pero que a final de cuentas un gran porcentaje de nuestra sociedad se identifica. Y vaya, por ahí comentaba una conocida mía, bueno, es que, ¿cuál era el problema de haberlo invitado? Si a final de cuentas se trataba de un diálogo, y a final de cuentas quienes tenemos esa postura o sea, es con esa gente con quien tenemos que dialogar, ¿no? Con ese tipo de gente con quien tenemos que dialogar. A final de cuentas, él representa una postura que tiene la mayor parte de la población. Y creo que, o sea, de esa forma lo había planteado la CONAPRED, o sea, por eso invitamos, porque es gente que no se asume como machista, ni como clasista, ni como racista, pero en las expresiones, o sea, de la convivencia diaria, y si ves el perfil de Chumel Torres, bueno, es un norteño blanco, güerito, que pues realmente, o sea, quienes somos del norte sabemos que esa es la forma burda, brusca de expresarse cualquier norteño, o de una gran mayoría, ¿no? Y que aquí sí hay esa división, o sea, que incluso, o sea, en una escuela, si tú tienes un hermano más güerito, o sea, hasta te juntas en diferente grupito, ¿no? Porque uno está güerito y otro está más morenito y entonces no te juntas igual. Y entonces, pues ese tipo de cosas se dan y, bueno, el diálogo debe estar. Pero pues interviene la no primera dama, con una actitud que no es de primera dama, a hacer esta división. Pero, vaya, el problema es que no es una persona que sea este tipo de persona con la que la mayor parte de la población dice es que es ofensiva, es alguien que sale y que dice, o sea, o que desprecia, no sé, otro perfil como a lo mejor podría ser un Roberto Palazuelos o así, ¿no? Que ha dicho cosas pues muy despectivas y, o sea, que es claramente un privilegiado que se expresa así, ¿no? De una forma más pedante, ¿no? Y entonces, como que hay un gran amplio porcentaje de la población que se puede identificar y dices, ¿por qué lo estás, o sea, censurando, lo estás dejando fuera de un diálogo, fuera de esto? ¿Cuándo? O sea, y este es el problema. Sí pueden decir, eso es ofensivo, eso es otro, y estamos de acuerdo. Pero disculpas o perdonas como 4T, expresiones como pirujas y nalguitas, como se las metimos dobladas, o sea, otro tipo de expresiones que definitivamente pues tampoco son políticamente correctas. Entonces, ¿cuál es la medida? O cuál es o de tolerar cosas que son políticamente correctas y que no son políticamente correctas. O sea, y es donde, bueno, está este factor en donde definitivamente pues los reflectores caen sobre la primera dama o la no primera dama, ¿no? Y pues no se puede evitar el juicio de que hay una censura por lo que ella dice y no tanto por la queja en las redes sociales, y etc. Oye, Mónica, fíjate, ahorita este tema de lo de la primera dama es porque Chumel Torres, tengo entendido, yo no lo sigo, a mí la verdad no me cae bien, pero me parece muy interesante que, bueno, a él, había molestia de que lo invitaran y principalmente era porque él se había burlado del hijo menor de AMLO, ¿no? Que le dicen Chocoflán por el pelo que trae pintado acá güero. Pero a mí lo que más me llama la atención es que... Bueno, quiero decir una cosa, o sea, ese niño no traería el cabello pintado de esa manera si no fuera un niño privilegiado, hijo de papi, de quien es. Claro, pero mira... En la escuela te hubieran mandado a la frega. Sí, te hubieran...
me cortes el pelo y no te lo traes normal, porque, o sea, Mira, no te... pero fíjate, Realmente ese pelo es producto de su posición privilegiada. el punto aquí es que lo que más me parece interesante es que en ese foro de discusión iba a estar Chumel Torres, pero iban a estar otras figuras. Iban a estar, por ejemplo, hay un actor que se llama Tenoch Huerta, no sé si lo conocen. Tenoch Huerta es un actor mexicano que es muy talentoso, por cierto, que se ha manifestado en diversas ocasiones en contra del racismo y clasismo en el cine, porque él es moreno. Él iba a ir. Entonces, ahora por Chumel Torres cancelan todo y le quitan las voces a los demás. O sea, acaban terminando discriminando a todo el resto, nada más por Chumel Torres, en lugar de quitarlo solo a él. ¿Sí me explico? O sea, yo he visto comentarios que dicen, es que Chumel, que tiene estatus socioeconómico alto y es blanco, no debe estar ahí. Pues sí, güey, pero en lugar de quitarlo a él, cancelaste todo el evento y le quitaste la voz a todos los demás. Eso me parece peor que invitarlo. O sea, le estás dando mayor, o sea, la gente le está dando mayor relevancia al final a un pendejo como Chumel que a los demás que querían hablar de algo válido. Eso es racismo como discriminación. El mismo gobierno lo está haciendo. Es un tema muy complicado, pero yo creo que al final el resultado de todo el ambiente de polarización que ha generado AMLO. A final de cuentas, la primera dama censuró a la CONAPRED por andar invitando a alguien que no tenía por qué haber invitado, porque ella estaba ofendida con él. Punto. O sea, y la cuestión es que era un diálogo con personas que tenían diferentes posturas, y Chumel Torres iba representando, digamos, a los whitexicans. Entonces, y estaba la justificación ahí mismo en la convocatoria. O sea, es un diálogo entre diferentes posturas. O sea, no es como que vamos a hablar todos los que tenemos la misma postura. Bueno, yo... Sí, a ver, pero ya los he oído con mucha atención, pero perdidos en el espacio, ambos dos. A ver, se ve que no están al pendiente. Déjenme decirles, le voy a leer textualmente. Me enteré de que existe CONAPRED. Un día voy a poner aquí a cuántos organismos crearon para todo, para la transparencia, y es cuando más robaron y más ocultaron todo. El titular del Ejecutivo hoy en la mañana definió la investigación y la posible desaparición de CONAPRED. Ya olvídense, ya se va a acabar. O sea, no estén bordando en el vacío. Aquí hay un presidente que toma decisiones. Y las decisiones buenas o malas las van a acatar. ¿Cuántos organismos han desaparecido? Les pregunto, ¿ustedes llevan la cuenta? Chéquenle y lo platicamos. Digo, para que se pongan en la realidad. O sea, están discutiendo algo que ya está decidido. ¿O que van a ir ustedes a protestar al palacio del rey número one, a decirles que no acabe con la CONAPRED? Pues no. O sea, no. Entonces, ubíquense en la realidad, camaradas. Bueno, esa es una, digo, para ubicarlos en tiempo y en espacio. Entonces, déjenme decirles lo siguiente. En el caso de CONAPRED, pues ya quedó señalada, hoy lo dijo el presidente, decía, ¿cuánto cree que dure un organismo como este? Ya le dijo cuántos subdirectores hay, cuántos directores hay, cuántos sacas. A ver, perdónenme que interrumpa. Me están diciendo que no se escucha. ¿Hay algún problema, Paula, para que no se escuche? La gente dice que en Facebook que no se está escuchando lo que estamos diciendo. A ver. Pues repito lo que dije. ¿Hay yo algo no veo desde aquí ningún problema. No hay ningún problema. Ahorita les digo. A ver. A ver, digan algo. Buenos días. Yo no escucho nada en Facebook. Buenos días. No hay sonido. Es correcto, compañero, no se escucha al parecer. No hay sonido en Facebook. Así es, no se escucha en Facebook. Algo le pasó en Facebook. Nos quitaron el sonido en Facebook. ¿Alguien? ¿Estamos siendo víctimas de un boicot, acaso? ¿No? Voy a dejar de compartir en Facebook y vuelvo a compartir en Facebook, ¿ok? Ok, vamos a reactivar eso, sí.
Mientras vuelve el sonido, decirte que son discusiones que ya no tienen sentido, más que pues gastar el tiempo. Pero te digo, hoy en la mañana el presidente de la República dijo eso en medio de su mañanera. Entonces, el sentido es que ya tomó decisiones, o sea, independientemente de lo que puedan hacer o decir. No sé si ya jaló el sonido. Todavía no se conecta. Entonces, yo lo que le quisiera decir es que hace una semana, ahí, Salvador, yo te dije que está ya en proceso para quien sea el próximo candidato de Morena o del partido que exista. Yo no tengo ninguna certeza de que Morena pueda continuar como está. Es muy posible que dé un golpe de timón como los que ha dado Andrés Manuel y como ya amenazó una vez de salirse, y más con estas cuestiones de denuncias penales, de corrupción dentro del partido del presidente, al final a una persona que tiene muy metido la cuestión moral, pues le va a hacer ñañar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, necesariamente el presidente va a definir, creo yo, al final, entre otras personas, pero yo considero en este momento lo personal a esas tres. Y decirte, Salvador, que a lo mejor te recordarás, pero si hay oportunidad para discutir el próximo sábado. Ya estamos en vivo. Ya. Ya estamos en vivo. Vamos a ver si tenemos sonido. Vamos a verificar. Última pregunta. A ver. Bueno, estaba yo en la voz. ¿Le continúo o sigue otro? Vamos a ver si... espérame un segundo. A ver, tú me dices. Próximo sábado. Ya estamos Sí, en vivo. ya tenemos sonido. Sí. La voz, ¿le continúo o sigue? Sí, adelante, Ernesto. Ya regresamos en Facebook. Es que se fue el sonido. Bueno. Algo pasó. Adelante. Bueno, más comentarles que la solución de CONAPRED, hoy el presidente de la República en la mañana dijo que necesariamente ese tipo de organismos habían estado robando y saqueando al erario público de hace tiempo. Y dice, me enteré de que existe el CONAPRED. Un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo, para la transparencia, y es cuando más robaron y más ocultaron todo. Hoy lo definió y también se pone ahí en el área de por qué sucedió este hecho. Y también habla de que hay organismos que no debían de darle la voz por el tipo de acciones o de actitudes que toman. Esto te da una idea de cómo de inmediato actuó después del mandato de la familia en relación a CONAPRED. Con relación a quienes iban a participar, pues efectivamente era un diálogo en esto de CONAPRED. Y te digo que esto va a estar muy de moda porque en Estados Unidos ya se manejó una denuncia contra la Secretaría de lo que es Agricultura ya y lo que es aduanas, porque se dice que en el tomate hay niños que son obligados a trabajar en la pizca del tomate y del chile, y lo cual genera de que puedan detener el envío de la exportación de tomates a Estados Unidos. Eso te define por un lado. El otro, pues te decía que nosotros hace una semana habíamos señalado que ya está en vías la asociación presidencial y que 3 personas tienen en la cabeza, no que sean los únicos, ni tampoco los mejores, sino los que tienen un equipo, tienen sus elementos para competir por la presidencia de la República, que es en orden Ebrard, Sheinbaum y Monreal. Y yo quería también comentarte, cuando hablan de la capacidad psicológica de Andrés Manuel, yo quisiera ponerles el próximo sábado, porque ahorita ya no va a haber tiempo, el informe secreto entregado al 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y ahí vamos a ver cómo durante 30 años se generaron una serie de acciones tan terribles, tan
tan inhumanas como no tienes idea. Esto sucedió ya en un país donde el caso de Lenin dejó una carta escrita que fue escondida con relación a quién debía ser su sucesor y qué pasó en toda esa sucesión, y cómo en el 20 Congreso el informe secreto dio a conocer toda la serie de irregularidades de una persona que desde el punto de vista psicológico no estaba bien, pero sin embargo duró 30 años en el poder. Y te pongo otro ejemplo, el ejemplo de Hitler. También buscó los chivos expiatorios, primero a los comunistas y luego después a los judíos y luego a los judíos, a los comunistas y luego a los católicos y luego a los masones, y se la pasó durante casi 12 años generando con una actitud totalmente maníaca, depresiva, el orden y la dirigencia de un país, y un país como Alemania, con mucha cultura, con otro tipo de evidencias, y sin embargo lo toleró. Ojo con el hecho de que tengas clara situación de un manejo psicológico erróneo, no te garantiza que la gente te siga. Yo lo único que considero en ese caso, Ernesto, y ustedes, compañeros, es que las cosas pueden tener antecedentes históricos, pero no tenemos en el pasado la condición que tenemos hoy de estar tan intercomunicados. Eso le da una condición diferente que, por decirlo menos, eleva el grado de dificultad para que prospere un esquema así. Ahorita lo que estamos viendo es una oposición que, aunque está dispersa, no está coordinada, sí está manifestándose de diferentes maneras. Hay grupos, muchos grupos, que están ejerciendo presión desde la sociedad civil hacia los partidos para que se unifiquen, ¿sí? Y eso está generando compromisos y está generando una serie de cosas que de aquí al 21 pudieran materializar en acuerdos concretos, en formas de participación, con la idea de que Morena no tenga ese dominio en la Cámara de Diputados. Y eventualmente creo que van a seguir en ese mismo esquema hacia el 2022, y aunque muchos pensamos que no sería deseable, pues en la medida en que López Obrador siga mostrando esa condición, pues, para decir absurdos, como eso que mencionaba ya José Daniel, lo que afirmó de que se secuestran los ricos. Pues cualquier persona que haya visto qué es lo que está sucediendo sabe que están en grave riesgo los jóvenes porque hacen leva con ellos, los secuestran, es también un secuestro, y los obligan a ellos a que participen en sus actividades. Entonces, es una situación pues clara de desconocimiento o de una manera perversa de tergiversar las cosas. En el otro tema, yo sí sigo a Chumel, ¿sí? Al principio no me llamaba la atención, pero como grabo los programas noticiosos y él está antes de López Dóriga, pues normalmente grabo desde un poquito antes y veía algunas cosas. Y me parece que es una visión que vale la pena seguir porque es finalmente la visión de muchos jóvenes. Ellos son gente en los 30, quizás acercándose a los 40 años, pero creo que el caso de Chumel es un caso admirable, ¿sí? O sea, no es una persona de las altas esferas sociales, es una persona de nivel medio, ¿sí? Que estudió en una escuela, en un tecnológico regional, ingeniería mecánica, y que ha trabajado en eso y de repente pues empezó a tuitear y llamó la atención y ha derivado en cosas muy raras. Ahora es actor, sí, sin haber estudiado actuación hasta donde yo entiendo, pero es muy talentoso, sí. Y las posturas de él son posturas que vale la pena considerar. Hay un grupo, un equipo que tiene trabajo y han hecho, yo creo, una muy buena aportación al país. Creo pues que lo relevante de eso es precisamente que no es relevante, porque justamente lo no relevante es lo que tiene más impacto en la opinión pública.
O sea, yo lo estoy viendo en ese sentido. Es una situación de chacoteo, de diversión. Se toman muchas libertades, sí. Eso es claro, pero es un programa cómico, político, medio extraño, ¿sí? Y entonces, ese es el punto aquí. El gran error, creo yo, fue de la primera dama de intervenir en eso, y luego caemos en el tema de López Obrador con respecto a los organismos. Y ahí yo le doy un punto, la verdad, al presidente. Yo sí creo que tiene razón en el sentido de que los gobiernos previos generaron una serie de comisiones a esa gente desde hace años. Yo les llamo la burocracia honesta. ¿Sí? Son gentes que están ahí, tienen sueldos muy altos, no son responsables de nada, ¿sí? Muchas veces están para entorpecer las cosas, como los de transparencia, ¿sí? Y es una molestia, ¿sí? Trabajar con ellos. A mí a veces me llaman, ¿sí? Para preguntarme, ¿y cuánto cuestan sus secuestros? Y digo, cuesta lo que me dé mi chingada gana, cabrón. O sea, si estoy muy amolado, pues no cobro nada, o cobro cualquier cosa nada más para sobrevivir. Y si tengo mucho trabajo, pues voy a cobrar una cantidad más elevada para controlar ahí. O sea, no puedes ir en contra de la ley de oferta y la demanda, pero son muy pendejos, la verdad. O sea, en ese sentido, yo sí creo que vale la pena ponerle mucho lente a eso, pero de manera inteligente, y ver si realmente esos organismos valen la pena que estén, o si de veras es importante eliminarlos. Pero en términos generales, yo no tengo una buena opinión de la burocracia honesta, ¿sí? Porque ellos no hacen la chamba, ellos no hacen la talacha, ¿sí? Y están ahí nada más para muchas veces ser un parapeto, ¿ok? En eso yo estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Valdría la pena que revise, pero que revise con objetividad esas comisiones. Si realmente hay una función importante para el Estado, vale la pena que estén, y si no, pues al carajo, ¿verdad? Yo en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, lo que tenemos es una situación, pues, en la que ya estamos metidos en el tema electoral. El presidente ya está hablando de fraude, les decía. Los partidos ya se están alistando, ya están coqueteándose con las alianzas. Yo creo que el gran tema, y valdría la pena reflexionar en eso, es si se va a conseguir que se dé la gran alianza en contra de López Obrador. Y la gran alianza es PRI-PAN. Y yo tengo indicios de que sí se están moviendo en esas direcciones, por lo menos en algunos estados. Y de pronto podríamos tener un escenario donde participe Morena con los partidos que lo apoyan, ¿sí? Estos extraños, ¿sí? El Verde y el otro partido, el PES, ¿sí? Hay otro, el PT, ¿sí? Versus PRI, PAN, PRD y MC. Y los independientes, no sé qué vayan a hacer, pero a lo mejor los independientes es más fácil que los jalen hacia esta coalición. Entonces, la verdad, el escenario político electoral pinta muy, muy interesante hacia el 21, y yo no había visto nunca grupos sociales tan intensamente involucrados en el fenómeno. Sí, en ese marco se da una situación también interesante que vale la pena comentar, y es esa supuesta declaración del Diablo Fernández de que estaba dispuesto a pagar no los 9,000 millones de pesos, sino el doble, o sea, 18,000 millones de pesos para meterle recursos a derrocar o acabar con López Obrador. Primero aquí lo que me llama mucho la atención es cómo es posible que hayan trascendido una conversación privada. O sea, eso me habla pues de que el sistema de espionaje de López Obrador, si es real eso, es muy fuerte, ¿sí? Por otra parte, han desmentido eso, pero ya metieron en el ámbito de la gente, en el ámbito de sus seguidores al menos, la idea de que el Diablo Fernández es un enemigo irreconciliable de la presidencia. Yo la verdad no lo creo. Si lo dijo o no lo dijo, pues no habría forma de decirlo, pero creo pues que es muy difícil que eso haya sucedido. Pero ya se vendió y ya está en marcha un boicot contra las empresas de FEMSA. Sobre eso yo no he tenido noticias de si realmente está funcionando o no. Y sería muy buen indicador, porque si no funciona, quiere decir que no están teniendo capacidad de mando, que la gente no les está haciendo caso, y eso sería una muy, muy triste
para ellos señal en el caso de la fortaleza de Morena. Bueno, Yo quiero sigue hacerte una Antonio pregunta, Lomas. Salvador. Quiero hacerte una pregunta, Adelante, Salvador. A adelante. ver, Salvador, tú planteas que no se pudo dar ese dato. Y yo te pregunto, ¿no sería hechizo? A ver, ¿quién fue el que se llevó un gran contrato para entregar los dineros de parte? Él, Bueno, ¿y no te claro. parece que la mejor manera de desviar la atención, de decir, son los mismos de siempre, es la mafia del poder, hoy de nueva cuenta, el famoso Estado profundo, que está, es la única manera como la gente, sí, es odioso. O sea, a mí me parece que eso es un juego desde el poder. O sea, cómo, Puede ser. o sea, verlo desde el punto de vista, nada bueno, sino perverso. Perdóname, si a mí me pidieran, sabes que aviéntate esto porque te van a tirar con todo, porque le estás dando al principal enemigo, al que teóricamente es tu enemigo, o ha sido tu enemigo, los encapuchados de Chipinque desde hace muchos años, pues, ¿cómo le vas a dar esa chamba? Entonces, aviéntate eso. ¿Y de dónde sale? Fíjate de dónde sale. Ojo, ¿de dónde sale? Eso es muy importante porque te define cuál es la intención del asunto. Y la gente se olvidó ya del famoso contrato, perdóname, ya se olvidó. ¿Quién se acuerda del contrato? Sí, claro. Esto es parte del juego político de quienes trabajan Sí. el manejo de masas. Sí. Puede ser, sí, pero el resultado que estamos viendo en la popularidad del presidente es que va hacia abajo. O sea, están haciendo esos juegos, pero yo creo que no les están funcionando. A final de cuentas, esa es otra cosa. es O sea, otra cosa, claro. haces una estrategia que te puede salir bien o te puede salir mal, Claro. pero lo que te quiero decir es que lo están haciendo y sale de ahí. Ahora, los operadores son los que tienen que determinar la eficiencia del asunto, ¿no? Muy bien. Antonio Lomas, te escuchamos. Bueno, yo quiero regresar al estado de Nuevo León, que es lo que más me preocupa. Punto número 1. Me parece muy extraño lo que está pasando. Supuestamente el día de mañana se reúne el Congreso del Estado de Nuevo León, ya con una sentencia clara de destitución en contra de Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, es gobernador aún de Nuevo León, y segundo de abordo Manuel González. El problema que yo visualizo son dos. Uno de ellos es que un diputado está en cuarentena, Jesús Nava, porque contrajo el COVID. Y ese diputado estuvo en contacto con todos los demás diputados. ¿Qué va a pasar mañana? Algunos diputados van a decir, no puedo ir porque tengo presunto COVID. ¿Qué va a pasar mañana en el Congreso del Estado? Y un dato muy interesante, Jesús Nava es miembro del Partido Acción Nacional, partido que estaba empujando la sentencia light en contra del gobernador. Plan con maña, o en realidad el gobernador ya está en riesgo, y en realidad también Jesús Nava está enfermo. Vamos a ver qué pasa mañana. Mañana tendremos la respuesta. Por otra parte, se quemó, ustedes lo saben, parte de la tesorería del Estado de una manera muy extraña también. No sabemos en sí a fondo qué datos había ahí, aunque dicen que solamente hay datos de ingresos. Las cosas pasan por algo. Hay una película antigua que se llama Calzón sin inspector. Es una película de la prehistoria mexicana, del cine mexicano, donde por error se cree que un indígena es el inspector del gobierno del estado que llega a un municipio. ¿Qué es lo primero que hace el presidente municipal, gran líder y también dominador del municipio? Quema todos los antecedentes comprometedores. No sé si sea coincidencia o realidad que se pueda hacer una historia comparativa. Por último, yo le quiero aclarar algo al compañero Ernesto Serra.
Vivimos en un México de radicalizaciones. Y en este México de radicalizaciones, los fanáticos de López Obrador, aquí en Nuevo León, están empujando por Tatiana, y a nivel federal están empujando por Noroña, ya que dicen que el único que garantiza que se pueda en realidad imponer la 4T es Noroña. Los radicales de Morena ya están empezando a ver a López Obrador como un personaje light. A Ebrard lo ven como un personaje un poco fifesco. No le tiene el ojo, así como tampoco Claudia Sheinbaum, ni el otro personaje que es diputado y coordinador del Senador, legislativo. Ahí la dejo. senador. Así es. Muy bien. Perdón. Déjenme Adelante. saludar a Soledad Lanas, que nos está viendo desde Santiago de Chile. A Ubaldo Martínez, estadístico. ¿Qué pasó, compañero? Lo mandamos saludar también, nos está viendo. Y bueno, seguimos. ¿Quién sigue? José Daniel. Pues sí, miren, estoy aquí mientras estoy escuchando lo que dicen. Estoy viendo aquí todos los comentarios que hay respecto al tema de Chumel. Y a mí me da mucha risa porque ahora lo que hicieron fue que se llamó la atención del presidente y ya como que le dieron ganas de disolver ese organismo porque no sirve para nada, ¿no? Y la verdad es que es cierto, yo creo que hay organismos que no sirven para absolutamente nada, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos me parece que es una pérdida de tiempo y de dinero, una burocracia sin sentido. Me parece que todos estos organismos ahí autónomos, repito, no sirven para nada. Y yo estoy a favor de que lo disuelvan. A mí me gustaría que se disolviera y que ni siquiera se hicieran este tipo de eventos. Y le voy a decir por qué. Porque en México el racismo o la discriminación no es ni siquiera de cerca lo que es en otros países. Aquí a lo mejor alguien insulta a otro llamándolo prieto o lo que sea, pero no lo va a matar nada más por ser moreno. Tendría que matar a todo el país, ¿no? O sea, no es la situación. Aquí en México hay una situación muy extraña y esto, por cierto, yo lo vi hace algunos años, un dato que a mí me llamó mucho la atención y era que en México, México era el principal consumidor de tintes rubios para mujeres en el mundo, porque pues las mismas mujeres piensan que se ven mejor si son rubias, ¿no? O traen el pelo de rubio. Muchas veces las mismas personas que sufren discriminación son las que más discriminan a otras personas. A diferencia del racismo en Estados Unidos, tú no vas a ver a un afroamericano, a un negro, discriminando a otro negro por su color de piel. Pero en México, tú sí ves a alguien moreno discriminando a otro por ser moreno. Entonces, en México la discriminación no es culpa del hombre blanco, es culpa de la gente misma que es discriminada, pues. En México hay racismo internalizado. Y eso es muy claro cuando tú ves a personas de comunidades indígenas que se niegan a hablar su dialecto, porque se ha inculcado mucho en la cultura que eso es algo avergonzante. Es vergonzoso ser de tez morena, es vergonzoso ser de origen indígena, es vergonzoso ese tipo de cosas, tanto que cuando a alguien lo discriminan por ser de origen indígena, no es como en otros países en que la gente no tiene el menor pudor de decir es que me arrestaron por el simple hecho de ser negro. Aquí la gente se avergüenza de decir a mí me arrestaron por el simple hecho de tener rasgos indígenas. Aquí la gente no lo quiere decir, siente que es su culpa. Bueno, yo creo que debemos dejar el tema del racismo, ¿sí? Porque lo nuestro es la grilla, compañeros, ¿sí? Y bueno, nada más déjenme decir una cosa. Si yo recibí una carta de la Universidad de Berkeley
donde me decía pues que pues, se cuestionaba mucho nuestro profesionalismo porque una de las cosas que la gente nos dijo sobre lo que recordaba era que al negrito que habían asesinado en Estados Unidos. Y entonces me estaba hablando de mi falta de profesionalismo por poner eso. Yo le aclaré pues que es una respuesta espontánea y nuestro compromiso profesional es ni andar modificando las cifras que resultan, ni tampoco andar modificando las verbalizaciones con las cuales la gente nos expresa lo que está pensando. Sí, es un reflejo pues de la sociedad, sí, y que la gente esté así. Y no podemos exagerar en lo políticamente correcto, ¿sí? Nosotros en las respuestas espontáneas, el compromiso profesional es poner las cosas tal como son. A veces le preguntamos que si usted pudiera platicar con el presidente, ¿qué le diría? Y la gente dice, yo le mentaría a la madre, y nos lo dice en todos los términos. Así exactamente lo ponemos, ¿sí? No estamos pues para andar editando las respuestas de la gente. Pero bueno, son situaciones pues que se dan en una condición de exageración donde estamos en detrimento de la tolerancia, que es la base fundamental para la convivencia social, privilegiando una serie de cosas que a veces, la verdad, rayan en lo ridículo. Pero bueno, son las nuevas generaciones, nosotros ya nos vamos y ya estamos, pues, como dice mi padre, las nuevas sí. Generaciones son basura, son basura. Yo espero que haya una guerra. Ahí vamos a dejar con sus confusiones. Sí, yo espero que después ya un poco se compongan. Pero bueno, vamos a cerrar, compañeros, y yo quisiera que sobre la base de lo que estamos viendo, pues nos digan qué esperan para el presidente en la siguiente evaluación. ¿Creen que va a seguir su deterioro, que ya finalmente se va a recuperar? Y sobre todo me gustaría mucho que comentaran qué posibilidades tiene la BOA, ¿sí? La BOA de manera, vamos a decir, desorganizada, ¿sí? No como la presentaron ahí en la mañanera, sino es esa oposición que sí existe al presidente y a la 4T y que sí se mueve de manera desorganizada, lo que ustedes quieran. Pero aquí hay dos situaciones. ¿Qué tantas posibilidades tienen ellos de efectivamente lograr un bloque unificado de todos los partidos que no están ligados a Morena? ¿Sí? ¿Y cómo piensan que le va a ir al presidente en esta semana? Es interesante que nos estemos acercando a la línea de 50%, porque la legitimidad se entiende de dos maneras, la legitimidad en el poder. Si la atendemos la condición de origen, ¿sí? López Obrador es y será siempre un presidente legítimo porque llegó sin violar las reglas democráticas que tenemos contempladas en nuestro esquema electoral. Pero la legitimidad en función del ejercicio del poder se da cuando tiene un 50% o más de aprobación y ya se está acercando a la línea de 50%. Si nosotros llegamos al límite abajo de 50%, entonces va a tener una condición en la que ya está no teniendo el apoyo de las mayorías. Lo que queda claro, como ya lo hemos dicho muchas veces, es que esos 30 millones que votaron, sí, quizás sean más o menos los mismos en número, pero ya no son las mismas personas, ¿sí? Ya muchos de los que lo apoyaron ya no están ahí y esa composición de fuerza es una composición, por lo que sabemos de ella, que no es ningún buen presagio hacia la elección del 21. Entonces, bueno, esa es mi opinión. ¿Qué piensan ustedes de esto, compañeros, para ya ir cerrando la mesa? ¿Quién empieza? Bueno, ahí les voy. Adelante, Antonio. Es esto. Normalmente la gente pensante, para que cada problema tiene una solución. López Obrador, para cada problema tiene un programa social. El gran problema que está viviendo López Obrador es que los programas sociales tienen un límite porque el gobierno federal no genera ingresos
Y ahorita tenemos un problema con la recaudación real, no fantasiosa de López Obrador. Esta recaudación real va a la baja. Ya no puede él generar más problemas, más programas sociales. Y sin embargo, la base social afectada por sus políticas, él no entiende que lo que le da riqueza y bienestar al ciudadano no son sus becas y apoyo, son las fuentes de empleo que pueden darle una vida digna a cada ciudadano. Él no lo ha entendido y entonces cada vez somos más los que caemos en nuestras expectativas económicas. Él podrá decir, está bien, los voy a apoyar con una beca. El grave problema es que nosotros teníamos expectativas de progreso más allá de nuestras becas. Tal vez a un pobre, con 2.500 pesos o 2.700 pesos cada 2 meses, pues dicen, gano 5.000, 6.000 pesos cada 2 meses. Perdí mi ingreso, el 25% que me lo sustituye con la beca del presidente. El problema es qué está pasando con los ciudadanos que tienen o tenemos mayores expectativas. Aquellos que 2.500 pesos sí podría ser una ayuda, pero podría ser un mejoramiento para el cáncer que estamos viviendo. Conforme se deteriore la posibilidad de avanzar en la economía de los ciudadanos, los grupos inconformes van a crecer y agua, porque a menor recaudación, menor posibilidad de programas sociales y se va a ver obligado el presidente a reducirlos. Y esto va a hacer crecer la inconformidad social. Por otra parte, en relación a la BOA, para mí es muy claro. En realidad se ponen las pilas, actúan con madurez política. Puede ser una oposición real. El problema son los intereses que se generan al interior del partido, donde dicen, más vale ser cabeza de ratón que ser cola de león. En eso se basa López Obrador, en decir, bueno, existe un Morena desmadrado, un PRI, un PAN, un PRD sin rumbo. Y como se dice, en el mundo de ciegos, el tuerto es rey. Y mientras los líderes políticos, mientras los líderes políticos no vayan con un oculista para que les quite su falta de poder ver las cosas, López Obrador seguirá siendo esa parte esencial de la historia, donde se dice, en tierra de ciegos, el tuerto, el rey. Ahí la digo. Muy bien, no más. ¿Quién sigue? Bueno, compañeros, yo porque tengo que hacer una llamada ahorita porque me están marcando, yo voy a dar mi comentario final al respecto de este tema de la BOA. Pues yo creo que va a depender de varias cosas, porque tendría que ser de entrada un bloque informal, un bloque político informal de la oposición, y es que logra aglutinarse porque hay algunos partidos que son nuevos, por ejemplo, el de Felipe Calderón. Si hay una alianza de partidos de oposición, seguramente sería PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Los nuevos partidos que es el PES, el del Baester y el México Libre por ley tienen que participar solos. Entonces, por ese lado ellos van a tratar de mantener el registro. Yo no creo que se pueda hacer un bloque tan amplio. De hecho, pues bueno, el México Libre va a dividir el voto del PAN, seguramente, y no creo que puedan representar una oposición tan contundente contra el presidente, a menos, creo yo, que puedan hacer alianzas formales e informales y que el partido Morena
siga en la espiral de autodestrucción que al parecer se va intensificando más y no hay ninguna muestra de que eso vaya a detenerse, vaya a frenarse o vaya a reducirse. El partido está completamente en conflicto consigo mismo. Yo no veo, hoy en la mañana, como les comentaba hace unos minutos, compañeros, la gran candidata de Morena podría ser Clara Luz. Sin embargo, cada vez suena más clara por el PAN, porque el Partido Acción Nacional es una plataforma más abierta, es una plataforma más sólida que irse a un partido que está autodestruyéndose. Yo he hablado con compañeros de Morena y ellos aborrecen más a sus contrincantes internos que a la oposición, y a la oposición se la pasan promocionándola con el BOA y con Alfaro y todo esto. O sea, yo creo que Morena como partido no tiene ningún rumbo, va a ser un fracaso total, y ese es el mayor obstáculo para que el presidente pueda o no consolidar su 4T, la plataforma que lo llevó al poder. Entonces, pues yo creo que en veremos, ¿no? Cada estado va a ser muy diferente. José Daniel, Muy bien, José. estoy en algunas cosas de acuerdo contigo. Mira, brevemente, al presidente, Sí, según su personalidad, le conviene este desmadre. A él no le conviene un Morena fuerte, porque él ha abrazado para sí el poder. Un Morena fuerte lo va a ver como algo dañino. Un PRD fuerte, una BOA imparable, sería lo peor que le puede pasar a López Obrador. Hay líderes que se fortalecen con la debilidad de los demás. Así es que yo creo, inteligente o tontamente, el presidente también contribuye al desmadre de Morena. Hay muchos que dicen, esto se resuelve con un manotazo de López Obrador, pero él no quiere dar ese manotazo porque le conviene Morena en el caos, porque en el 2021 él va a ser el gran elector sin ninguna oposición de Morena. Mira, aquí me están diciendo que quien va a definir quién es el candidato a la gobernatura en Morena es López Obrador, que no hay fuerza ni interés de nadie, ni todos se están madreando como para pensar en un candidato. Por eso te digo, las cosas como están en Morena y fuera de Morena y en la sociedad le convienen a López Obrador, porque él se siente como el gran ganador del caos. Ahí la dejo. muy bien. Mónica. Sí, a ver. Bueno, una precisión sobre el tema anterior, no es de las generaciones nuevas, siempre ha habido y siempre habrá la discriminación interna, no es privativa de los grupos, es de todos los mexicanos, esa actitud que dice no puedes hacer un descubrimiento científico ni algo artístico sin que antes lo haya hecho un gringo, un inglés o alguien así, y siempre ha habido y siempre habremos quienes no nos dejemos etiquetar o ningunear nuestro trabajo porque estemos rodeados de acomplejados. Ahora, en cuanto a lo político, creo que si Marcelo Ebrard es el candidato de Morena, hay la posibilidad de que haya un equilibrio de fuerzas, porque Marcelo Ebrard no tendría los aliados que tiene López Obrador en cuanto a esto del PES y todo esto, porque hay que recordar que Marcelo Ebrard fue quien llevó a cabo estas promesas que hizo López Obrador, pero que sabíamos que no podía cumplir mucho, como la despenalización del aborto, lo de la eutanasia, este tipo de cosas muy progres que se ofrecían en el proyecto de López Obrador, pero que al momento que se unía con el PES, como que no se veían que los fuera a cumplir y que realmente no los está cumpliendo. Y así fue cuando fue jefe de gobierno. Realmente se hizo un poquillo ahí tonto y realmente se la pasó todo su periodo de gobierno sin hacer nada. Y cuando llega Marcelo Ebrard, los cumple. Entonces, si él es el candidato, creo que va a aglutinar el apoyo, a fortalecer el apoyo por parte de la gente que está más en esa postura y perderá el apoyo de esta gente, digamos, muy de la otra postura que juntó López Obrador y se irán a otro tipo de opciones, como a lo mejor México Libre o otro tipo de cosas, y podrá haber un equilibrio de fuerzas más, de manera natural, por el simple candidato, podrá haber una distribución de fuerzas más
vaya más distribuida, menos concentrada como se dio en las elecciones pasadas. Sí. Muy bien. Ernesto, para irnos. Bueno, analizando lo que puede ser una especie de organización opositora o bloque opositor, como le quieras llamar, hay una, digamos, una secuela de cómo llevar un proceso, de cómo llevar a esto. Mira, primero es la construcción de este organismo se da ya en este país, lo hemos hecho en 3 ocasiones. Recordarás uno cuando se habló de una corriente democrática en el país que sumó a Cárdenas, sumó a intelectuales, a científicos, o sea, de alguna manera ya ha habido este tipo de acciones y han sido positivas. De ahí no necesariamente va a salir candidato o va a ser un partido. Lo que nosotros vemos como una secuela, primero en la construcción de este proceso, de esta reunión, sería el descontento generalizado. Tú analizas el descontento, hay descontento en los ingenieros, en los médicos, en los empresarios, en la clase media. Entonces ves el descontento. De ahí tú analizas y le das voces al descontento. Empiezas a llamar a las voces del descontento para generar una unión, una construcción de algo. Y luego formar los organismos aglutinados que van a ver, quién va a ver la cuestión económica, quién va a ver la cuestión agrícola. Por ejemplo, el problema agrícola en el país está muy grave, no están llegando las semillas, no están llegando los insumos necesarios y se está cayendo la producción agropecuaria en el país. La próxima te doy los datos de cómo hemos bajado en maíz, cómo hemos bajado en frijol y cómo estamos trayendo de fuera del país una gran cantidad de estos insumos. Entonces, una vez que tengas el organismo aglutinado no quiere decir que hay una organización completa, simplemente son reuniones, como se hacían en la casa de fulano y en la casa de fulano, y ahí íbamos generando pues una opción de unidad de fuerzas. Y al final, una vez que se hubiera aglutinado una serie de principios o de ideas, se bajan a las voces del descontento, que son los líderes que ya se van formando a través de ser las voces del descontento. Yo creo que por ahí pudiera darse, y luego lo que hacíamos era utilizar los partidos. Aquí en Nuevo León te voy a dar un caso. Cuando se ganó la lucha por el agua, había 16 municipios que podían lanzarse a la toma de la presidencia, pero no teníamos un partido. Y dijimos, ¿sabes qué? Los llevamos con el PRI, con el PAN y con cada partido. Ahora, decídanse. Y al final corrieron por unos por un partido y por otro. Yo creo que al final esta reunión, esta organización puede utilizar los partidos como elemento de lanzamiento, con una característica diferente, y creo que algunos partidos ya están entendiendo que las voces ciudadanas o las voces de descontento son fundamentales para llegar a un buen desarrollo y un buen éxito en las elecciones. Eso es como nosotros lo vemos. Muy bien, compañeros, pues hemos llegado al final de esta mesa grillera. Creo pues que el próximo sábado que nos volvamos a reunir tendremos pues más cosas, más elementos. Esto es muy intenso. Yo a veces pensaba que era una exageración reunirnos 2 veces a la semana, pero la verdad es que con un presidente que da nota 7 días de la semana, pues esto es así de intenso. Como siempre, los invito a que participen con nosotros. En esta ocasión, los amigos afines al presidente López Obrador no llegaron. Siempre se les extiende la invitación. Y yo, pues, invito sobre todo a los compañeros que son afines a López Obrador que participen, que vengan, ¿sí? Es bueno que comentemos cosas, aunque tengamos opiniones diversas. Esta es una mesa abierta, lo digo una vez más. Y es abierta porque tiene un propósito despolarizador, tiene un propósito de distensionar esta situación que creo es una amenaza y que nos puede llevar a una condición pues muy desafortunada en el país. Ojalá que este espacio se aproveche y más compañeros afines a la 4T participen, nos pidan la liga de Zoom para tener oportunidad de escucharlos y de que ellos nos escuchen, ¿sí? Bueno, sin más.